Parece que lo tenemos un poco olvidado porque jugó poco la temporada pasada, se lesionó demasiado, no tuvo además buenos partidos cuando gozó de minutos, pero ojo con la figura de Eduardo Camavinga, porque el dibujo de Xabi Alonso, el dibujo completo con todos los esquemas posibles, en lo táctico, etcétera, creo que le puede venir como anillo al dedo en una temporada que es muy importante para el centrocampista francés, dado que en la anterior no vimos ni su mejor versión ni tampoco tuvo la continuidad deseada. Lo analizamos, al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Me apetecía hacer un vídeo sobre Eduardo Camavinga, ¿no? Porque parece que no está, ¿no? Parece que, bueno, que nos hemos olvidado de que existe Eduardo Camavinga. También es verdad que al final Camavinga tiene algo que ha ido en su contra, ¿no? En el sentido de que se ha perdido muchos partidos la pasada temporada, la 24-25, por temas de lesión, etcétera, etcétera. Luego, cuando jugó, estuvo a un nivel bastante flojo, eso lo arrastró todo el equipo también, pero claro, a diferencia del resto, cuando vino Xabi Alonso, Camavinga no pudo estar ahí en el debut de Xabi Alonso, en la fase de grupos del Mundial, etcétera, etcétera, entonces no lo pudimos ver, ¿no? Pero sí que vimos, o hemos visto durante el Mundial de Clubes, la flexibilidad de Xabi Alonso con el tema de la pizarra, ¿no? No le importa poner defensa de tres centrales con dos carrileros, no le importa dibujar un 4-4-2, no le importa modificar el dibujo durante el partido, y yo creo que eso le viene bien, sobre todo a un jugador como Camavinga, que recordemos, gracias a Carlo Ancelotti, ya ha sido polivalente en el Real Madrid. Y es verdad que su última temporada, aquí con los datos a la mano, pues es bastante escasa, sobre todo en cuanto a minutos jugados. 2.000 minutos apenas sumó en la temporada 24-25 Eduardo Camavinga, marcó 2 goles, uno en Liga y otro en la Copa del Rey. Creo que es su cifra de minutos más baja casi desde el año desde que debutó con el Real Madrid, porque en la anterior estuvo cerca de los 3.000 minutos, en la 22-23 de hecho superó los 3.500 minutos, y la 21-22 ahí sí que vino como suplente, claro, fue más un revulsivo que otra cosa en el año de la 14ª, sumó 1.700 minutos. O sea, esta temporada 24-25 ha estado más cerca de la 21-22 que de las otras que ha disputado Eduardo Camavinga con el Real Madrid. Estamos hablando de un jugador que yo creo que es importante a nivel de estructura dentro del Real Madrid, un futbolista que además, lo estoy mirando ahora mismo, tiene todavía un contrato largo, ¿no? Por así decirlo, estamos hablando de que tiene el contrato hasta el 30 de junio del año 2029, lo cual estamos hablando ya de todavía de muchos años por delante, pero que ha tenido una temporada, no me atrevería yo a decir como de estancamiento, ¿no? Porque creo que ha habido muchos factores que han dificultado el desarrollo de muchos futbolistas en la pasada campaña, pero sí una temporada dura para él, por las lesiones, por el mal juego, por el no saber, ¿no?, qué es lo que quería Carlo Ancelotti de él y tal. Pero creo que con Xabi Alonso podemos ver un Camavinga totalmente nuevo, en el sentido de que hay varios esquemas en la cabeza de Xabi Alonso en los que Camavinga puede tener un sitio bastante importante, ¿no? Por ejemplo, esquema de tres centrales. Camavinga puede jugar como carrilero, que ya sé que me dirá, que yo ya tenemos cubierta la posición de carrilero izquierdo, de lateral izquierdo. Sí, bueno, pero esto es una temporada muy larga, lesiones, sanciones, lo que sea, bajo rendimiento, valles, tal, necesitas más jugadores y sobre todo un jugador polivalente como Camavinga te puede ayudar mucho en ese tipo de situaciones. Lo hemos visto, Camavinga, repito, ha jugado de lateral izquierdo en el Real Madrid, ha jugado de pivote y ha jugado de interior. ¿Qué pasa? Que con Xabi Alonso en una defensa de 4, a lo mejor teniendo los laterales que tenemos, Camavinga ya no tiene tanto sitio como lo tenía con Carlo Ancelotti, pero en una defensa de 3 centrales con 2 carrileros, yo ahí sí entiendo que Camavinga puede ser un jugador importante. No digo de titular, ¿eh? No creo que el Real Madrid se vaya a dibujar a través de Camavinga en la banda izquierda, pero sí que es un jugador que sería coherente tenerlo ahí y lo veríamos incluso hasta natural en un momento dado. Luego, dependiendo del dibujo, Camavinga ya te ha demostrado que es un tipo que puede jugar de pivote, aunque yo creo que ahí Tchouaméni va a ser capitán general, o que puede jugar incluso de interior. La posición de interior con Xabi Alonso
tiene ciertos matices que, no, que lo diferencian de el interior tipo que hemos visto con Carlo Ancelotti, ¿no? Con Carlo Ancelotti el interior tipo, por ejemplo, era un Toni Kroos, tipo muy posicional, o Luka Modric en su momento, tenía más recorrido quizá que Toni Kroos, pero son tipos muy posicionales, de pisar una zona muy concreta del terreno de juego, de elaborar, de marcar mucho jugada desde un punto muy concreto. Con Xabi Alonso estamos viendo que es otra cosa, ¿no? Es otro, por ejemplo, en el Mundial de Clubes hemos visto a Güler bajar a base de la jugada muchas veces para crear juego, incluso por delante de zona defensiva, pero luego flotar por la zona de tres cuartos, caía a banda derecha, caía a zona de media puntas. Jude Bellingham algo parecido, aunque quizá Jude Bellingham con más llegada al área contraria, es decir, Xabi Alonso quiere, busca, necesita incluso para su modelo de juego un interior o unos interiores con mucha movilidad, que sean capaces de superar líneas también en conducción, que no sean tan posicionales como, repito, el Toni Kroos de turno, Luka Modric de turno, y ahí Camavinga creo que se desenvuelve muy bien. De hecho, lo que algunas veces ha sido un defecto de Camavinga, bien trabajado se puede convertir en una virtud. Es decir, ¿qué es lo que le pasaba a Camavinga muchos días? Que se descolocaba, que era disperso, que el tipo, como físicamente es un tío superdotado, y además es rápido y tal, y abarca mucho campo, quiere llegar a muchos sitios, a veces llega tarde, no sé qué tal. Eso con Xabi Alonso, dado la vuelta, bien trabajado, puede ser una virtud importante, en el sentido de que puede abarcar mucho campo, puede llegar a muchas zonas y puede saber qué zonas pisar, en qué zonas instalarse en el tema de la presión y sobre todo en qué zonas recibir y en qué zonas girar. Camavinga yo creo que es un tipo bastante infravalorado en el tema de girar y ver el juego de cara. Es algo que el Madrid tuvo muchos problemas la temporada pasada. Pocos jugadores sabían girar y ver el fútbol de cara. El propio Camavinga no lo dibujó bien o no dibujó bien esa faceta dentro del terreno de juego, pero creo que con Xabi Alonso, que es un tipo bastante metódico en ese contexto, en el de darle al jugador la herramienta correcta de tienes que recibir aquí, tienes que girar de esta manera, te tienes que situar aquí, tienes que hacer el control de esta forma orientándolo ahí para poder ver el fútbol de cara. Creo que Camavinga puede ser un jugador importante. Y además, por ese dinamismo que busca Xabi Alonso, por ese físico que se necesita también en algunos momentos para ir a la presión alta, Camavinga yo creo que puede tener un crecimiento espectacular dentro del Real Madrid, como carrilero, como interior, como pivote, siendo un tipo además con llegada, como eran los centrocampistas del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que hasta un Granit Xhaka, que podía parecer el más posicional de todos y que además venía de años muy difíciles en el Arsenal, era un tipo que luego tenía mucha llegada. Ya hemos visto en este Mundial de Clubes que a Xabi Alonso le gusta acumular mucha gente en ataque, que le gusta llegar con bastantes futbolistas, con bastantes efectivos, que tú puedas hacer un 2 contra 1 en banda, por ejemplo, pero que luego el área esté cargada con 2 y hasta 3 futbolistas, que la segunda línea también llegue. Y yo creo que Camavinga, por un tema físico, por un tema de luego velocidad a la hora de corregir y demás, puede ser un futbolista que seguramente no sea titular indiscutible en este Real Madrid, porque hay jugadores como Bellingham, como Valverde, Tchouaméni, veremos si Güler, tal, que entiendo que van a tener esa etiqueta, pero sí es un futbolista que podría superar la barrera de los 2000 minutos sin ser indiscutible y podría ser o podría ofrecernos minutos de calidad, que fue justo lo que no tuvo la temporada pasada con Carlo Ancelotti, minutos de calidad. Y ojo, parte tuvo la culpa Ancelotti, evidentemente, por el desastre que tuvo a todos los niveles, pero también el propio Eduardo Camavinga, que no se adaptó bien a la temporada, que tuvo muchos problemas físicos y que evidentemente eso le llevó a una irregularidad evidente. Pero ojito, con Eduardo Camavinga yo le tengo mucha fe al francés y creo que puede hacer un grandísimo año en el Real Madrid de la mano de Xabi Alonso. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.